les voy a proceder a compartir mi pantalla. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos programada una sesión sincrónica. En este caso, quería comentarles, programé, no sé si aquí me levantan la mano, tenemos aprendices de Dollar City y de la ficha 311-8352. ¿Hay algún aprendiz? ¿O todos son de Dollar City? ¿Me confirman? Sí, profe, yo por lo menos soy de Dollar City. Bueno, listo. Lo que pasa es que en este caso, como yo tengo dos programas de coordinación de procesos logísticos que tienen una semana en el cronograma de diferencia, ahora lo vamos a ver, y ambos iniciaron actividad de proyecto antes de la programación de los encuentros del mes de agosto. Entonces, en el encuentro del día de hoy se programó la ficha de Dollar City, que tiene una franja fija todos los martes de 6 a 8, entre 6 y 8 de la noche, perdón, y aproveché y en la misma invitación convoqué a la ficha 311-8352 para llevar a cabo ambos encuentros, teniendo en cuenta que se va a abordar la misma temática, estamos en el mismo cronograma, las mismas actividades. Entonces, si hay algún aprendiz que no sea Dollar City, que de pronto no identifica a los compañeros, es porque aquí en este encuentro el día de hoy tenemos dos fichas, ¿listo? Entonces, la sesión sincrónica que está programada para el día de hoy es para hablar un poco sobre la actividad de proyecto 4. Tenemos en el caso de Dollar City, tenemos que el 4 de agosto comenzamos con la actividad de proyecto 4 y esta actividad tiene una fecha de finalización del 24 de octubre. Es decir, que vamos a estar septiembre, octubre, 2 mesecitos y un poquito más trabajando en las evidencias que tenemos en esta parte del cronograma, con el cual ya estaríamos cerrando la fase 2 del tecnólogo. ¿Listo? Por ahí les estaba enviando correos con el seguimiento en cuanto al avance de las actividades, porque una vez finalice la fase 2, ya no vamos a poder, yo no puedo tener más de 2 fases habilitadas al tiempo. El lineamiento establece que solamente puedo tener la fase actual y la anterior. Entonces, por eso, con los aprendices que, pues obviamente hay unos que vienen de traslado, que de pronto se han atrasado por un otro motivo y no han podido aprobar la fase 1, todavía están dentro de los plazos, entre comillas, porque ya el plazo se venció, para poder avanzar con esta primera fase y continuar con la segunda. Pero una vez finalice la fase 2, es decir, el 24 de octubre, iniciemos fase 3, solamente van a quedar disponibles en la plataforma fase 2 y fase 3. Fase 3 con la que vamos a avanzar y fase 2 para que ya aquellos que tengan evidencias pendientes por entregar, que les falte 1, 2, 3, puedan finalizar y darle cierre. Ya ustedes cuando ingresen a la plataforma Sayuna ya no van a poder visualizar la fase 1. Entonces este es un mensaje para aquellos que todavía tienen evidencias pendientes por entregar de esta primera fase, que son bastantes aprendices. En un correo les compartí el listado para que validen. Hay unas evidencias que ya seguramente no les van a aparecer disponibles para entregar, porque ya los plazos de entrada finalizaron. Ustedes deben solicitar al instructor encargado que le habilite el espacio para poderla subir, pero deben sí o sí enviar las evidencias de la fase y aprobarlas. No que yo la envié y la tengo, pero me pusieron tiene que corregirla porque tiene que ser que apruebe la fase. ¿Listo? Entonces aprovecho para mencionarles eso. De igual manera, si tenemos aprendices de la ficha 311-8352, como les decía, tiene una semana de diferencia. Comenzó el 28 de julio la actividad de proyecto 4 y finaliza el 17 de octubre, al igual que la ficha de Dollar City. Van a estar a lo largo de 2 meses y medio, 2 meses pasaditos, desarrollando todas las evidencias de este cronograma. ¿Listo? Entonces, dentro del cronograma que tenemos actividad de proyecto 4, que se llama generar el plan operativo logístico, vamos a estar desarrollando evidencias de la competencia técnica, que está a cargo de la instructora Lucía Castellanos y de mi persona. Vamos a tener competencias
del área de ética y talento humano, que está a cargo del instructor Ronald Sosa, y vamos a tener competencias del área de inglés y de comunicaciones, que están a cargo del instructor Martín Díaz. Eso quiere decir que los encuentros que se van a programar durante el mes de agosto y el mes de septiembre y mitad de octubre van a estar encabezados por estos 4 instructores, la profe Lucía, la profe Cintia, el profe Ronald y el profe Martín, para que se puedan abordar cada una de esas evidencias y competencias y las temáticas que están dentro de esta actividad de proyecto. ¿Listo? Por otro lado, bueno, aquí ya también compartiéndoles el cronograma, ustedes saben que las competencias técnicas están distribuidas entre el instructor técnico, que es la instructora Lucía, y la instructora líder y técnica, que es mi persona. Entonces, en la plataforma donde está el menú, la opción de cronogramas, en donde aparecen los cronogramas por fase, ustedes van a poder descargarlos ya con el nombre del instructor. En el caso de los técnicos, porque los demás es un solo instructor por competencia, que ya ustedes saben quiénes son los responsables del equipo ejecutor, pero en el caso de la de profe Lucía y mi persona van a poder saber cómo quedó la distribución de esas evidencias y cómo se va a realizar la explicación de cada uno de los temas a abordar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Es claro? ¿Tiene preguntas? No, profe. Ok, listo. Entonces, ya habiendo visto el cronograma, vamos a pasar a la presentación. Ah, bueno, me disculpa. Entonces, aquí en el cronograma, las primeras 3 evidencias están a cargo de la instructora Lucía, que estas 3 evidencias corresponden unas al resultado de aprendizaje, a la competencia de determinar elementos del costo según el proceso logístico, y las otras corresponden a proyectar requerimientos de la operación logística según el plan de distribución. Ya en el cronograma de sesiones del mes de agosto ya tiene sus encuentros programados para que pueda hacer la explicación de estas actividades y la temática. A cargo de la instructora de mi persona tenemos consolidar la información del plan de distribución según la normatividad del legal vigente, que está, vamos a explicar hoy 2 evidencias y la temática abordada. Y tenemos aquí abajo otra actividad más que se llama informe escrito de documentación internacional, que responde a la competencia de verificar la documentación del proceso de importación o exportación, considerando tratados, acuerdos comerciales y la naturaleza de la carga. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estas 2 evidencias que están aquí, que les estoy resaltando, que corresponden a consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente. Entonces, aquí tenemos cronograma de fase 2 de planeación, actividad de proyecto 4, y les estoy citando precisamente lo que les acabo de decir, consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente. Las evidencias que hay que desarrollar son el comparativo de medios de transporte y el foro de importancia de los acuerdos internacionales. Estas 2 evidencias vamos a explicarlas primero antes de avanzar con la temática del plan de distribución, para que ustedes sepan qué es lo que deben realizar. Entonces vamos a ubicarlas dentro de la guía de aprendizaje con el código. Aquí tenemos el código. Ok, listo. Entonces aquí dice reconocer los acuerdos y tratados comerciales de acuerdo con políticas de comercio exterior. Espérate, es esta. Comparativo medios de transporte, sí. Ok. Esta actividad pretende que se tenga pleno conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales partiendo de unas políticas y normatividades establecidas. Tiene una duración de 48 horas sugerida, y el material que les manda a consultar la guía para desarrollar esta evidencia es el que se llama coordinar el flujo de mercancía. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces ya aquí está la actividad de la evidencia que dice comparativo de medios de transporte. Entonces, luego de haber examinado el componente formativo correspondiente, es decir, el material que les está sugiriendo acá arriba,
de coordinar el flujo de mercancías, y entendiendo lo que es la logística de los envíos, el aprendiz debe hacer un cuadro o recurso comparativo en el que compare los medios de transporte ideales para los envíos en logística. El cuadro como mínimo debe tener la siguiente información. Entonces, ya en la actividad de proyecto anterior, la actividad de proyecto 3, hablamos un poco sobre medios y modos de transporte, cuáles son esos documentos que se requieren para realizar el transporte, contrato de transporte, las partes que intervienen. Entonces, ahora lo que vamos a es a identificar, hacer un comparativo de esos medios de transporte teniendo en cuenta las variables que nos está sugiriendo esta tabla aquí, en cuanto al costo, volumen, tiempo de entrega, seguridad, servicio, facilidad de seguimiento. Aquí la evidencia solamente les está sugiriendo hacer el comparativo entre el medio de transporte aéreo, terrestre y acuático. No está contemplando el ferroviario, ni está contemplando el multimodal, porque lo que pues, está buscando es comparar los medios de transporte que son los más utilizados en el comercio internacional. Entonces pueden usar los tres. Si quieren agregar el ferroviario, también lo pueden incluir. Lo importante es que ustedes puedan identificar con cada una de estas variables cuáles son esas diferencias o similitudes que se presentan entre cada uno de estos modos, medios de transporte, y puedan hacer la entrega del informe comparativo en formato PDF. Esta es la primera actividad que deben realizar del plan de distribución, y tenemos una segunda actividad que es esta, que se llama Importancia de los Acuerdos Internacionales. Entonces, este es un foro que les pido a ustedes identificar los países con los que Colombia tiene tratados comerciales de conformidad con las políticas. Aquí tengo una persona que se acaba de unir. De conformidad con las políticas y normativa de comercio exterior, así como tener definidos los conceptos de los Incoterms, los términos internacionales de comercio internacional. El aporte del aprendiz al foro será vital para continuar con el intercambio de criterios entre los participantes y desarrollar una dinámica hasta cuando el instructor dé por hecho el afianzamiento de los conceptos. Entonces aquí les plantean a ustedes unas preguntas para realizar esos aportes en el foro, con cuáles países Colombia tiene tratados comerciales y cuáles son esos tratados y para qué sirven. Entonces ustedes deben investigar con qué países Colombia tiene esos tratados, qué tipo de acuerdos son y cuáles son los beneficios que se obtienen a partir de tener esos tratados. ¿Cuáles tratados les gustaría que tuviera Colombia y con qué otro país sería? Si de pronto ustedes consideran importante y relevante que Colombia desarrolle un acuerdo, un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial con algún otro país con el que en la actualidad no lo tenga, ¿cuál sería ese país y qué beneficios creen ustedes que obtendría ese acuerdo, obtendrían, perdón, los países miembros, tanto Colombia como el país que ustedes están sugiriendo, de ese acuerdo? También deben responder si ustedes consideran que esos tratados comerciales de Colombia sirven con los otros países, y si los tratados comerciales de Colombia son un ganar-ganar entre los dos o más países que integran el acuerdo. ¿Cómo consideran ustedes que es esa relación? Si es una relación gana-gana, si ustedes piensan que de pronto Colombia no se beneficia como se beneficia el otro país, o viceversa, pero importante que ustedes mencionen inicialmente cuáles son esos acuerdos que están citando para que puedan dar respuesta a cada una de las preguntas que están planteadas aquí dentro de esta actividad. ¿Qué se va a evaluar? Su participación en el foro, que ustedes hagan un aporte con un texto argumentativo, tienen que hacer un aporte significativo, y también recuerden que deben hacer retroalimentación a los compañeros. Si yo hago mi aporte y no entro más al foro y no retroalimento a mis compañeros, no voy a tener la calificación, porque recuerden que el objetivo de los foros es generar un debate, una discusión a partir de una temática, y que a través de ese foro se genere la construcción de ese conocimiento y que cada uno pueda compartir sus puntos de vista y los conocimientos adquiridos a partir de una información que han previamente estudiado. ¿Listo? Entonces, estas dos evidencias, el foro y el cuadro comparativo, que son las que les estoy mostrando aquí, corresponden a la competencia que se llama consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente. Entonces, quiero saber si hasta aquí ustedes tienen claro lo que deben desarrollar de estas dos evidencias.
¿Dudas, preguntas? Por el momento está claro, profe. Ok, listo. Entonces, Profe, qué pena. Yo como llegué tarde, un poquito tarde, no entendí muy bien lo del foro. ok, bueno, entonces voy a devolverme. Yo les estaba socializando a todos los compañeros que están aquí presentes que la explicación de la temática que vamos a abordar hoy corresponde a estas dos evidencias que están aquí en el cronograma, que están a cargo de la instructora Cintia, mi persona, y responden a la competencia que se trata de consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente. Antes de irme a la temática del plan de distribución, les estaba presentando la guía de aprendizaje con esas dos evidencias y la explicación de lo que debían de hacer. En la primera actividad, para resumirles, deben hacer un cuadro comparativo sobre cada uno de los medios de transporte, teniendo en cuenta las variables que les está proponiendo acá en la matriz y cualquier otra que ustedes consideren relevante entregar. Y en la segunda evidencia es un foro donde ustedes deben identificar primero con qué países Colombia tiene acuerdos, tratados comerciales y para qué sirve. Y a partir de esa respuesta, deben hacer un análisis con cuáles tratados comerciales les gustaría que tuviera Colombia, con qué otro país sería, en el caso de si ustedes identifican que Colombia no tiene tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, por decir algo, con Guatemala, pero se podrían beneficiar de la exportación de café. Yo diciendo aquí algo de pronto así a la loca. Entonces, colocar con qué país, aparte de con los que tienen acuerdos actuales, les gustaría que los tuviera Colombia en la actualidad. Que si sirven, si ustedes consideran que sirven los acuerdos comerciales entre Colombia y otros países, y responder también si ustedes consideran que los acuerdos comerciales entre Colombia y los otros países son una relación gana-gana, o si ustedes creen que Colombia no se beneficia como debería beneficiarse de esos acuerdos, o los países miembros también. Entonces, a partir de la pregunta principal, de que es identificar con qué países Colombia tiene acuerdos comerciales, ustedes deben responder las siguientes preguntas y generar un debate. Deben responderle a los compañeros, o sea, no solamente realizar su aporte, sino estar atentos a las respuestas o a los aportes que realizan los compañeros y retroalimentar también esas respuestas, pero no es decirle muy bien tu aporte, compañero Pepito, no. Es a partir de ese aporte que realizó el compañero decirle, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mi posición es esta respecto al aporte que tú haces, porque yo sí considero que la relación es gana-gana, porque ten en cuenta que Colombia se ha beneficiado de esto. O sea, que se genere un debate para que ustedes puedan realmente desarrollar todo ese conocimiento a través del aprendizaje colaborativo, que es el objetivo del foro. O sea, no se va a evaluar una única intervención, se va a evaluar aprendices que tengan más de 2 intervenciones en el foro. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ya teniendo claro los temas, las evidencias y lo que ustedes deben desarrollar, vamos a pasar a la temática que trata sobre el plan de distribución. Dice que un plan de distribución de mercancías, según la normatividad legal vigente, implica establecer un proceso logístico eficiente que cumpla con las leyes y regulaciones aplicables al transporte, almacenamiento y entrega de bienes. O sea, se hace una planificación de cómo se va a hacer ese transporte de ese producto a través de, entre un país y otro, a través del comercio internacional, pero que no solamente es mirar en qué lo voy a llevar, cómo lo voy a llevar, cuánto me cuesta, sino también es importante tener en cuenta leyes, regulaciones aplicables al transporte, no solamente en el país de origen, sino en el país destino, y cómo se realiza el almacenamiento y la entrega de bienes. Entonces debe haber una planeación desde que el producto es eh, entregado en puertas de la empresa, del vendedor, hasta que el producto es recibido por el comprador. Entonces, aquí yo les traigo
cuáles son esos componentes principales de un plan de distribución para que ustedes los tengan en cuenta. Y lo primero que debemos hacer es un diagnóstico. Debemos hacer un diagnóstico inicial que defina cuáles son esas regulaciones que deben cumplirse según el sector y tipo de producto. Yo debo saber de qué tipo de producto estoy hablando, qué sector es, si es industria, si es agro, cuáles son esas normas aplicables a ese sector, a esos productos. Cuando ya yo tenga claro realmente cuáles son todas esas normatividades y regulaciones que existen, ya yo voy a poder definir cuáles son las rutas y los medios de transporte. Entonces también hay una normatividad con la que yo debo cumplir, no solamente relacionada al producto, sino al transporte. Entonces debe cumplir con la normativa de tránsito, permisos especiales y disposiciones de carga. Yo puedo decir, no, es que el producto lo quiero mandar por avión, pero yo debo evaluar si hay alguna normativa que me diga a mí que yo puedo transportar ese producto a través de ese medio de transporte, o si definitivamente no lo puedo transportar porque hay algún tipo de restricción. Entonces, para yo decidir a través de qué medio lo voy a transportar, yo no solamente voy a tener en cuenta las variables que están en la evidencia de costos, tiempos de entrega, todo, sino la principal es saber si hay alguna normativa que me diga a mí que no lo puedo transportar a través de ese medio, porque desde el inicio queda descartada esa alternativa. Entonces ya yo tengo que trabajar con las opciones que tengo, que son las que me permiten a mí realizar el transporte. Por otro lado, tengo que tener la documentación legal obligatoria, incluir todos los documentos exigidos por las autoridades, todos los documentos que se requieren para realizar el transporte. Tiene que haber una factura de venta, tiene que haber una guía de transporte, un documento de transporte que ya lo hemos ido hablando en evidencias anteriores, cuáles son los documentos de transporte, cuando es transporte terrestre, cuando es transporte marítimo, cuando es transporte aéreo, qué información llevan los documentos, la información del consignatario, la empresa de transporte, manifiesto de carga, certificados sanitarios y fitosanitarios que no son requeridos para todos los productos. Estos certificados son requeridos normalmente para productos como alimentos, medicamentos, que son productos que requieren un trato especial durante no solamente el proceso de distribución, sino desde que el producto es despachado a la empresa, para garantizar que el cliente lo reciba conforme. Permisos de transporte de mercancías peligrosas se aplica si estamos transportando plomo, si estamos transportando algún producto que sea regulado por la DNE, que es la Dirección Nacional de Estupefacientes. Debe tener un permiso de la DNE, si no, seguramente al momento de hacer una inspección durante el proceso de tránsito va a pasar de que la mercancía va a ser retenida. Debe haber un seguro también, es importante, el seguro internacional, el seguro de transporte, porque la mercancía está transportada a través de buques, a través de aviones, a través de camiones, que el camión se puede voltear, que el buque puede sufrir una avería, que puede haber algún derrame de algún líquido. Entonces, el seguro es el que es como la garantía de que en caso de que las cosas no salgan como se planearon, pueda haber un respaldo económico y no genere una pérdida total de la mercancía. Las condiciones de empaque y etiquetado también son importantes tener en consideración, ya que el empaque de la mercancía debe hacerse de acuerdo a la naturaleza de la misma. Debe llevar etiquetas con la información exigida por la ley, el lote, la fecha de vencimiento, alguna advertencia. Hay una simbología también que se utiliza para identificar las etiquetas, si no se puede apilar de un lado, si no se puede apilar una arriba de la otra, si requiere algún manejo especial, si es delicado, para poder saber de qué manera se va a manipular la carga. Condiciones de almacenamiento y manipulación, entonces almacenamiento en condiciones que respeten la normativa. Hay que tener en cuenta la temperatura, la ventilación, la humedad. Ahorita las hablaba un poco cuando hablábamos de alimentos, cuando hablamos de flores, cuando hablamos de medicamentos, algunos que requieren cadena de frío. Entonces se debe garantizar que sean transportados en las condiciones requeridas para que preserven sus características iniciales. Uso de instalaciones habilitadas y autorizadas, protocolos para evitar contaminación o deterioro.
y los tiempos y programación de entrega. Entonces es importante planear las fechas, horarios, frecuencias de distribución. Se debe definir ventanas horarias permitidas según las zonas urbanas y restricciones locales. Yo no puedo programar un transporte para una zona donde no hay paso después de las 10 de la noche, o que de pronto va a haber alguna restricción porque hay alguna eventualidad. Entonces, todos esos temas deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer la programación de los tiempos, y por eso aquí les menciono por último que debe haber un plan de contingencia ante retrasos o incidentes. Yo debo saber, en caso de que se presente un retraso, qué debo hacer para yo poder resolverlo y poder cumplir al cliente. A veces las empresas de transporte lo que hacen es que se ganan como esos días. Por ejemplo, el tránsito del producto es 45 días, por decir algo, de China hacia Colombia. Y la empresa de transporte dice que la fecha estimada de llegada es el día 50, pero cuando ya se está acercando, digamos, la fecha de llegada de la mercancía, resulta que la mercancía, la carga llegó antes. Entonces, no es que llegó antes, sino que ellos se ganan como esos días de tiempo por si se presenta algún inconveniente, no se vea como que le quedó mal al cliente o al proveedor, sino que ellos todo lo contrario, gestionaron y lograron que la mercancía llegara de manera anticipada. Entonces, aquí les comparto los componentes de un plan de distribución para que ustedes los tengan en cuenta. Tenemos otros componentes que ya les estoy mostrando aquí en la siguiente presentación. Vamos a esperar que cargue, ¿ok? Tenemos los sistemas de seguridad, de seguimiento y control. Entonces, hoy en día, con la tecnología y la aparición de todo este tema de inteligencia artificial, de las telecomunicaciones, de todo, contamos con herramientas que antes no teníamos y sistemas de información que nos permiten a nosotros hacer rastreo de los productos en tiempo real, hacer reportes de cumplimiento, trazabilidad. Si se presenta alguna eventualidad, también tenemos manera de saberlo. Entonces, estos sistemas de seguridad, de seguimiento y control nos permiten a nosotros conocer la situación, el estado actual del producto que está siendo objeto de transporte en el comercio internacional. Tenemos como otro punto la gestión del personal, que debemos contar con personal capacitado y con documentación al día, que los conductores cuenten con sus licencias adecuadas, que tengan sus certificados en transporte seguro, que tengan cumplimiento de normativas laborales y salud ocupacional, ojo, no solamente en el país de origen, sino en el país de destino. O sea, hay que saber con qué documentación deben contar estas personas que apoyan todo el proceso de distribución física para garantizar que cumplan con todos esos requerimientos y que además tengan el conocimiento de la normatividad y la ley y puedan desarrollar el proceso de distribución sin violar ninguna de las normas vigentes. Tenemos normas ambientales y de seguridad. También hay, hoy en día las empresas de transporte están desarrollando un plan de manejo de residuos y emisiones y medidas para prevenir derrames o incidentes ambientales, cumpliendo con la normativa de seguridad vial y transporte seguro. Entonces, ya estábamos apuntándole también a todo el tema de responsabilidad social empresarial, y a través de estas normas ambientales y de seguridad, las empresas se están acogiendo a alternativas, estrategias que les permitan garantizar que la contaminación y la emisión de gases, de vapores, de gasolina, de combustible, cada vez sea menor. Finalmente tenemos los indicadores, tenemos que medir todo lo que está dentro del plan, tenemos que saber si el plan está funcionando, si en algún momento del plan debemos hacer algún ajuste o no para garantizar que se cumpla. Entonces, a través de los indicadores nosotros vamos a poder ir identificando de qué manera se está desarrollando el plan de distribución y garantizando al final también que el cliente reciba el producto en óptimas condiciones, en los tiempos acordados, con la calidad que se fue despachado, que fue requerida por el cliente y sin ningún inconveniente que vaya a afectar la satisfacción del cliente, porque eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros
que el cliente regrese nuevamente a comprar el producto. ¿Listo? ¿Hasta aquí es claro? Sí, señora. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos que porque aquí se me fue una presentación. Ok, aquí. Listo, entonces tenemos aquí también que a partir de ese plan de distribución nace una cadena de distribución. Digamos que la cadena de distribución son todos esos eslabones que se conectan para llevar a cabo todo el proceso de distribución. Entonces ya yo tengo un plan, ya yo elaboré el plan, teniendo en cuenta todos los componentes que yo les mostré anteriormente. Ahora vamos a ver, a entender cómo ese plan se va desarrollando a través de esa cadena de suministro, de distribución. Entonces tenemos que la cadena de suministro es una herramienta para aumentar la productividad y competitividad de las empresas, y que el flujo de las mercancías o la administración de almacenes es un proceso vinculado a la cadena de suministro correspondiente a todas las actividades intrínsecas a la naturaleza de los productos. La gestión de almacenes posee como procesos fundamentales coordinar de los procesos logísticos, realizar el balance en la administración de inventarios, realizar el servicio al cliente y la adaptación a la dinámica global de las empresas. Entendiendo todo esto, la gestión de almacenes en relación con las mercancías debe tener como objetivo minimizar y maximizar las siguientes opciones. Entonces tenemos aquí los modos y medios de transporte. Dentro de la logística ustedes van a encontrar que los modos son los tipos de transporte. Los modos es la identificación del proceso, de la manera como se lleva a cabo el proceso de transporte. Y los medios son esas herramientas utilizadas para realizar el transporte. Entonces aquí vemos que dentro de la gestión logística, el transporte es la parte principal. Entonces, para nosotros poder realizar un plan de distribución y poder llevar a cabo ese proceso a través de la cadena de distribución de todos esos eslabones que se conectan desde que la mercancía sale de la empresa hasta que la recibe el cliente, yo necesito contar con un medio de transporte o varios medios de transporte porque de otra forma el producto no va a llegar a donde el cliente. Entonces, el transporte es el que garantiza que se lleve a cabo ese proceso de distribución y de que se entregue de manera segura, puntual y económica en algunos casos. Entonces, hay diferentes alternativas de transporte con las cuales las empresas pueden soportar la estructura logística. Aquí tenemos en el cuadro les estoy presentando los modos y medios de transporte que más se usan en el proceso de distribución. Entonces, en los modos de transporte vemos que a través de los modos se hace la identificación general del sistema a través del cual se va a realizar la movilización de las mercancías y personas, los cuales son modo aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y por ducto. Y también existe la combinación de dos o más modos de transporte. Y esta alternativa se llama transporte multimodal. Ahorita cuando yo les explicaba la evidencia, les decía que en la matriz les habían colocado solamente el modo de transporte marítimo, terrestre y aéreo, porque digamos que eran los más utilizados en el comercio internacional, pero que todavía también existía el medio de transporte ferroviario, que es el que se realiza a través de ferrocarriles, de trenes, y teníamos también el multimodal, que es el que utiliza más de dos medios de transporte. Ya, por otro lado, los medios se refieren a la especificidad escogida para transportar la carga, es decir, los vehículos que se utilizan, las herramientas que se utilizan para realizar el transporte. Entonces, si yo selecciono el modo de transporte marítimo, el medio que voy a seleccionar puede ser un barco, puede ser un submarino, puede ser una lancha. Si yo selecciono el modo aéreo, puede ser un avión, un jet, una avioneta. Si yo selecciono el modo terrestre, puede ser un furgón, un camión, o sea, ya dependiendo del modo, yo voy a determinar cuál es el medio de transporte que voy a utilizar para realizar el proceso. Cuando hablamos de transporte multimodal, entonces, en esa cadena de distribución, desde que el producto sale de la empresa, yo necesito utilizar no solamente uno, sino dos o más medios de transporte, porque de la empresa a la sociedad portuaria, al puerto,
yo necesito utilizar un camión que lleve el contenedor con la mercancía. Entonces ya va el primer medio de transporte. Cuando ya el producto llega a la sociedad portuaria, yo vengo y lo embarco en un buque. Entonces ya va un segundo medio de transporte, que es el marítimo. Entonces, pues a eso le llamamos multimodal. Cuando el producto otra vez llega ya en el país destino y es descargado, ¿de qué manera se lo voy a llegar al cliente? Entonces, las empresas de transporte deben encargarse de que todos esos modos y medios que están implicados dentro de la cadena de distribución estén engranados, que estén coordinados en cuanto a los tiempos, la logística, la recogida, las entregas, para que se pueda generar esa cadena. Como le decía yo ahorita, son eslabones que se conectan y se pueda garantizar que el producto sea entregado dentro de los tiempos acordados. Aquí yo les estoy presentando ya en detalle cada uno de los modos y medios de transporte que existen. Como les mencioné anteriormente, tenemos terrestre, marítimo, aéreo, ferroductos y multimodal, y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar los medios que podemos utilizar, que son esas herramientas. Entonces, terrestre tenemos camionetas, tanques, carro tanques, cama bajas. Marítimo tenemos graneleros, frigoríficos, ro-ro. En el aéreo tenemos aviones mixtos, avionetas, helicópteros. En el férreo tenemos el férreo, que es el tren. Ductos son ductos que se utilizan para hacer transporte de petróleo, gas natural. Y en el multimodal se utilizan 2 o más medios de transporte con el objetivo de que la carga llegue a su lugar de destino. Y su utilización se basa en la necesidad y la economía de escala, a lo que se identifique que está requiriendo el cliente. Entonces, esto pues ya se los acababa de mencionar. ¿Es claro hasta acá la información? Quiero saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. ¿Dudas? No, instructora, hasta el momento todo claro. Bueno, entonces ya tenemos claros esos modos y medios para desarrollar la evidencia del cuadro comparativo. Vamos a hablar un poquito sobre esas entidades que regulan el transporte en Colombia. Entonces, es importante, al principio les mencionaba dentro del plan de distribución, que es importante conocer la normatividad legal vigente, no solamente en el país de origen, sino en el país de destino. Si Colombia es el país de destino o es el país de origen, pues aquí les presento el organismo gubernamental que se encarga de regular el transporte, es el Ministerio de Transporte. Ya eso está definido por el decreto 087 del 2011, y a través de ese decreto se modifica la estructura del ministerio y se determina cuáles son las funciones y dependencias. Además de que este es el ente del gobierno encargado de formular y adoptar políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo, fluvial y aéreo del país. Como ustedes ven, abarca todos los medios de transporte. Ahora, dentro de este Ministerio de Transporte hay unas instituciones, unas son públicas, otras son privadas, que se encargan de regular ya de manera específica, o de pronto no, unas están clasificadas por el tipo de transporte, otras están clasificadas por el tipo de control que ejercen. Aquí yo les estoy presentando que tenemos la Policía de Carreteras, tenemos la Policía Fluvial, tenemos la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que es la Policía Aeroportuaria, tenemos la Dirección General Marítima, que es la DIMAR, del Ministerio de Defensa Nacional, y tenemos la Dirección General de Transporte Fluvial, que es la que se encarga de realizar inspecciones fluviales. El Ministerio de Transporte, como órgano regulador de nivel central, es el que está centralizado y regula todas estas instituciones. Está constituido por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces ya ustedes pueden ver todas estas entidades que están aquí involucradas con el transporte a nivel nacional, internacional, por cualquiera de los medios, carretero, marítimo, fluvial, y por qué es importante conocer la normatividad. Ellos tienen unas normas aplicables vigentes dependiendo de el modo de transporte utilizado, dependiendo del producto a transportar, dependiendo de los volúmenes a transportar, dependiendo del tipo digamos, mercancía, si es mercancía peligrosa, si es mercancía perecedera. Entonces, debemos tener claro, lo primero que yo les mencionaba, vuelvo y me regreso al plan de distribución, que debemos tener clara esa normatividad, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a elaborar el plan. Yo no puedo hacer un plan sin tener en cuenta la normatividad, porque al momento de terminarlo, si hay alguna restricción para el producto que voy a transportar, automáticamente el plan queda cancelado y no lo voy a poder ejecutar porque no estaré incumpliendo la norma y eso puede generar inconvenientes tanto a la empresa de transporte como a las partes que negociaron el transporte del producto. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí les traía el día de hoy la información relacionada con los modos y medios de transporte para que ustedes puedan desarrollar las evidencias que tenemos aquí en el cronograma, que son, vuelvo y les repito, comparativo de medios de transporte e importancia de los acuerdos internacionales. Me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna duda, si quieren agregar algo. De mi parte todo está claro, profe. Igualmente está claro. Bueno, muchachos, entonces decirles que les voy a compartir la grabación de este encuentro en la plataforma para que ustedes puedan consultarlo y avanzar en el desarrollo de las evidencias de esta actividad de proyecto. Recuerden que tenemos 2 mesecitos largos para avanzar con las evidencias, no esperemos lo último para enviarlas. Si tienen alguna duda entre tanto, pues saben que se pueden contactar directamente conmigo, se pueden contactar por correo con el equipo ejecutor, con los instructores encargados, y a la medida en que avancemos con los encuentros, pues vamos a poder avanzar con el desarrollo de las evidencias que tengamos pendientes. No olviden revisar los correos que les envié de las evidencias entregadas hasta el momento y las pendientes. Importante que vayamos subsanando en el caso de los que todavía tienen temas pendientes de la actividad de proyecto 3, incluso fase 1, porque pues ya el plazo se nos está acabando y ya no vamos a poder hacer, digamos, extender o darles oportunidades a los aprendices que no han cumplido con los tiempos establecidos una vez finalice la fase 2. Entonces, importante tener en cuenta que con esta actividad de proyecto 4 damos cierre a esta fase 2 y estamos avanzando a la tercera fase del programa, que corresponde ya al 75% de la ejecución de la etapa lectiva, y que, muchachos, esto es, uno lo ve lejos, lo ve demorado, lo ve largo, lo ve complicado. Yo sé que la mayoría trabajan claramente, que tienen otros compromisos, que tienen familias, que tienen niños, pero todo hace parte de ese esfuerzo y ese sacrificio, y créanme que cuando ustedes menos quieran verlo, ya van a estar certificándose como tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, y esto, pues aparte de permitirles a ustedes crecer profesionalmente, seguramente que les va a abrir muchas otras puertas y oportunidades para que ustedes también puedan crecer laboral y económicamente. Entonces, invitarlos a continuar trabajando de manera comprometida con el programa, entregando las actividades pendientes y bueno, quedo atenta a cualquier requerimiento que surja en el desarrollo de esta actividad de proyecto. Les agradezco mucho a todos por su participación y les deseo una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, instructora. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe.